Sí, jóvenes, buenos días. Ya tenemos la sesión de la mayoría. Buenos días, ¿cómo están? Ya casi van llegando al final de... ¿Qué tal, Lick? Buenos días. Compañero, buenos días. La semana pasada vimos ampliamente la explicación del arrendamiento financiero. Hoy solamente vamos a dar un breve repaso para que ustedes pues resuelvan todo tipo de duda que pudieran tener. Y luego pasaremos a otro tema que se llama presupuestos de capital. Entonces vamos a compartir ahora mismo el ejemplo del arrendamiento financiero que vimos la semana pasada. Y ahora nos vamos. Si en algún momento hay algún problema técnico, ustedes me lo hacen saber en cuanto al audio o presentación de los ejemplos aquí en pantalla. Bueno, el arrendamiento financiero tiene varias características, pero las que principalmente lo distinguen del arrendamiento operativo es, número uno, que el arrendamiento financiero generalmente abarca la vida útil del bien sujeto de arrendamiento. Y la número dos es que se adquiere o se habilita la opción de compra al final del contrato. También es importante mencionar que el arrendamiento financiero es un instrumento muy usado para que las empresas puedan agenciarse, ya sea de vehículos, de bodegas, de maquinarias, porque por supuesto por el precio elevado no es posible adquirirlo al contado. Entonces, solo para repasar, vamos a recordar algunos datos de este ejemplo. Si se recuerdan, este ejemplo es de la empresa Barak S.A. Entonces, nosotros vamos a ver el cálculo del lado del arrendatario, ¿verdad? Porque hay que tener también claro cuál es la diferencia entre arrendatario y arrendador. En este caso, la arrendataria es la empresa que recibe la máquina. ¿Y quién es la empresa que recibe la máquina en este ejemplo? Es la empresa Barak. Sí, la empresa Barak S.A. es la empresa que recibe el bien y por eso se le denomina arrendataria. Luego tenemos al arrendador. ¿Y quién es el arrendador? La empresa que entrega el bien. Y la empresa que entrega el bien es la empresa Takun S.A. Y quien recibe el bien es la empresa Barak S.A. Muy bien. Barak recibe entonces y la empresa Takun entrega es el arrendador. Entonces nosotros donde nos vamos a centrar o donde nos centramos en este ejercicio es en analizar los cálculos desde el punto de vista del arrendatario, es decir, de la empresa que recibe la maquinaria, es decir, de la empresa Barak. Entonces, hay algunos datos aquí que son importantes de repasar. Primero que
Esta empresa pues necesitaba una maquinaria. Entonces vio la opción de arrendamiento financiero como una opción de financiamiento a largo plazo. El contrato de arrendamiento lo fijaron para 3 años, empezando a partir del 1 de enero de 2007 y finalizando en el 2009. En este caso, el arrendatario, ¿verdad? O la empresa que adquiere el bien, generalmente solo se encarga de pagar una cuota, ¿verdad? Una cuota. Y pues el arrendador, ¿verdad? La empresa Tacún es la que se encarga de velar porque tanto la maquinaria como que la maquinaria tenga su mantenimiento, así como también su seguro, de tal forma que esté rindiendo a alto nivel dentro de la empresa arrendataria, porque por supuesto si se adquiere una empresa bajo arrendamiento financiero o una maquinaria es porque se necesita obtener máximos rendimientos. Entonces la empresa esta arrendataria únicamente se va a encargar de pagar 42,586, esto es sin IVA, ¿verdad? Ya con IVA se eleva a 47,696.41. Dentro de esos 47,696.41 van a estar incluidos los costos de mantenimiento y los costos de seguros, que en este caso también vienen con IVA incluido, entonces se debe de calcular el IVA en el pago de la renta total. Dice que el contrato no contiene opción de renovación, y no pues porque como ya abarca absolutamente la vida útil de la maquinaria y tiene la opción de compra al final del contrato, y eso está establecido en el numeral 5, donde dice el contrato contiene una opción de compra al final del plazo por valor de 8,400, IVA incluido, opción que la empresa Barak hace efectiva o hace válida. Es decir, estas son las características principales que lo hacen a este tipo de contrato un arrendamiento financiero. Entonces, esta es la información. Algo que sí es importante resaltar también en esta información es que dice que la empresa esta, Barak, solicitó el precio del contado a la empresa arrendadora. Sin embargo, esta empresa no quiso proporcionarle el valor de contado o el valor actual. Para ese caso, entonces, la empresa Barak tuvo que investigar, ¿verdad? Más que todo la tasa de interés que se maneja para ese tipo de bienes, que en este caso dice que es del 10% anual. Ya con esa tasa, entonces ya le fue posible el poder calcular el valor actual. ¿Y eso cómo es que se hizo? ¿Verdad? Entonces recordemos que la empresa no tenía valor actual. Es decir, no contábamos con ese dato. Entonces, como no tenía ese dato, entonces la arrendataria se encargó de investigar el valor por medio de esta tabla que se llama tabla cuando no indican el valor actual del bien, ¿verdad? Entonces ese es un pequeño dato de dificultad que le dan el que resuelve este problema, digamos, quien propone este problema, de tal forma que nosotros podamos primero calcular el valor actual, y a partir del valor actual o el valor de contado, entonces ya elaboramos la tabla de amortización, que la tabla de amortización sirve para
hacer los registros contables del arrendamiento financiero durante la vida útil del bien total. Bueno, entonces tenemos acá la renta semestral que dice que son 47,696.41, ¿verdad? Ese es el pago total. Eso es como cuando nosotros hacemos la adquisición de una casa al crédito, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que nosotros solo sabemos que tenemos que pagar una cuota de 5,000, de 3,000. Y nosotros solo hacemos la cuota. Pero son los dueños del edificio, de apartamentos o del lugar donde se compra, quienes se encargan de hacer los gastos de mantenimiento, los gastos de seguro, de las instalaciones, de tal forma que la propiedad esté siempre bien. Entonces, solamente digamos que la arrendataria solamente se encarga de pagar los 47,000. Pero bueno sería que todo eso se fuera directamente a capital, pero no es así. No solamente hay que pagar el IVA por cobrar, se quita el IVA por cobrar, se quitan los gastos de mantenimiento, los gastos de seguro, sino también para el caso de cuando ya vaya avanzando el tiempo, se tiene que pagar también los intereses. Entonces, no sé si alguien de ustedes acá ha tenido alguna experiencia en compra de casa para podernos contar su experiencia. Yo no, Lick. No, Lick. En mi caso, no, Lick tampoco. No, Lick. Por el momento, ¿verdad? Pero aquí ya nos estamos preparando para cuando ese momento llegue. ¿Quién más? No, Lick. Experiencia de compra de casa, Lick. ¿Sí? Yo tuve la experiencia. Ah, bueno, cuénteme. Es algo parecido a un arrendamiento financiero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue Sí, el procedimiento? la forma, la estructura es muy similar. Ajá. Compártanos su experiencia. ¿Perdón? Compártanos su experiencia, por favor. Ah, bueno, pues primero me acerqué a la constructora, al proyecto. Me mostraron la casa y el plan financiero, ¿verdad? Que incluía efectivamente la cuota, los intereses, algunos impuestos como UCI, el pago de la cuota y todo lo referente a mantenimientos. Mantenimiento de áreas comunes, extracción de basura, servicio de agua potable, y en ese entonces incluía el servicio de electricidad. Ajá. No, hasta como al año de estar en el proyecto, que se trasladó toda la instalación eléctrica a empresa eléctrica. Pero todo estaba dentro de la misma cuota. Cuota. Entonces usted pagaba la cuota, digamos. Mencionemos, por ejemplo, que usted pagaba 4,000 quetzales, digamos. 4,000 quetzales o 5,000 quetzales. Ahora le pregunto, de esa cuota que usted daba, ¿cuánto considera usted verificó cuánto se iba a capital efectivamente? Al principio, las primeras cuotas era la mayor parte. ¿La mayor parte se iba a capital o a intereses? A intereses. Sí, pues. La mayor parte se iba a intereses y poco a capital. Hasta agotado todo, la mayor parte de interés del ejercicio que se había hecho, se comenzó a transferir más a capital. Sí, pues, exacto. Es decir que, por ejemplo, eso es lo aproximado, ¿verdad? Digamos que de 5,000 que usted pagaba, de 4,000, ¿cuánto se iba, por ejemplo, a capital? Efectivamente, a capital de esos 4,000 al principio del contrato. Como el 85%. No, el 85% se iba a intereses, pero Ah, sí, perdón. efectivamente a capital. A capital se iban menos de 1,000 quetzales. Sí, pues. Menos de 1,000 quetzales. Ajá. Eso. ¿Y por qué pasa eso, según usted? Porque obviamente como es un financiamiento, entonces quieren recuperar antes
todos los intereses que el capital, porque el capital sigue estando fijo con el inmueble. Entonces, si yo no cumplo con mis compromisos, pues simplemente lo pierdo, ¿verdad? Pero no está en riesgo el interés que la entidad financiera puso para la compra. Ok, o sea que usted al inicio de su, digamos, de ese tipo de adquisición, si usted tuviera sus estados financieros, ¿dónde lo registraría? ¿En el activo, en el pasivo o cómo lo registraría? Como un compromiso en el pasivo. ¿Pero también lo registraría en el activo o no? Bueno, sí. En la partida sería esa, ¿verdad? Entra como activo. Exacto. Sí, de hecho, eso es lo que yo les comento, ¿verdad? Para los jóvenes que todavía no han tenido la oportunidad de comprar su casa, ¿verdad? Muchas veces, dadas las situaciones de que la vivienda actualmente, pues está ya a altos valores. Entonces, pues es necesario someterse a compromisos financieros a largo plazo, que generalmente esto es muy parecido a un arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque usted va a ir pagando, pero con la promesa de que al final de pagar los bienes van a ser suyos, ¿sí? Es decir, la casa va a ser suya. Y de hecho, eso es lo que vemos nosotros acá en este ejemplo. Vean, pues. Por ejemplo, la empresa dice que va a contratar a esta maquinaria por 3 años dividido en pagos semestrales, ¿verdad? En pagos semestrales. Pero existe la opción de compra al final, que es por 8,400, que es básicamente un valor como que solamente representativo, porque la mayor parte de pago de la maquinaria, pues se desarrolla durante el lapso del tiempo, ¿sí? Durante el lapso del tiempo. Ahora bien, lo que diferencia este cálculo de los demás que nosotros conocemos es que este pago se hace anticipado, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando se hace anticipado, lógicamente, los intereses van a ser menos, sí, van a ser menos. Y es por eso que acá la cuota de interés es 10% anual. Pero como recuérdense que los periodos son semestrales, los pagos son semestrales, entonces, si nosotros quisiéramos dividirlo, que son semestrales, diríamos que es el 5%, ¿verdad? 10% anual significa que serían 5% semestral. Sin embargo, como este pago es anticipado, entonces se hace esta fórmula donde se multiplica, donde se suma 1 más 0.10, esto se eleva al exponente 1 medio, o sea, por 1 dividido 2, y se le resta menos 1. ¿Por qué? Porque como el pago es anticipado, entonces el interés se reduce. No es gran cosa, ¿verdad? Pero por lo menos esos 12 puntos porcentuales, pues ayuda a que ya no sea 5%, sino que sea 4.88%. Y entonces esta sería la tasa de interés y ya tenemos cuota, ¿verdad? Porque conste, una es el pago de la cuota y otro es el abono directo a capital. Y eso, de lo que estábamos hablando aquí con el compañero, lo vamos a ver reflejado ahorita en la realidad. Bueno, por ejemplo, aquí ¿qué hicimos? Fue obtener el valor actual de este compromiso. ¿Y cómo se obtuvo? Se obtuvo trayendo los valores futuros hacia el presente. Por ejemplo, este sería el sexto pago, el quinto pago y el primer pago, ¿verdad? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, entonces para calcular el valor actual del bien o el valor de contado, lo que se hace es primero
se crean estas columnas. El total de años menos 1. El pago de la renta. El pago, el interés, el cálculo de interés, la tasa equivalente y la amortización al capital. ¿Sí? La amortización al capital es la que nosotros vamos a ir calculando. Bueno, ahora por ejemplo, el pago de la renta, ¿cómo lo determinamos? Este está justamente determinado acá en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pago de la renta semestral, la cuota semestral que va a pagar en este caso el arrendatario son 47,696. Pero a esos 47,000 se le va a restar 5,110 del IVA por cobrar, porque se multiplica 47,000 dividido 1.2, nos da 5,110. Se le va a quitar los gastos de mantenimiento y los gastos de seguro para hacer un total de renta efectiva directamente a la propiedad de 37,586.08. Ahora bien, este pago de renta no necesariamente todo se va a ir a capital, sino ese pago de renta hay que dividirlo también, hay que calcular el interés proporcional. Por ejemplo acá, ¿verdad? El pago de renta va a ser el mismo. Los intereses van a estar acá y la tasa equivalente. Bueno, acá el pago de la renta no requiere mayor. Con esta columna de la renta no requiere mayor ciencia para identificar cómo es que obtuvimos ese dato. El interés, esto básicamente va a ser 1 más el que nosotros ya determinamos aquí, que sería 4.88%. Luego, aquí en esta misma columna prácticamente va a ser lo mismo. Lo que lleva un poco aquí, digamos, de un poquito de atención o un poquito de complicación es la tasa equivalente. Porque la tasa equivalente dice que es de 0.79, pero ahora ¿cómo se obtiene? Lo que hacemos es, yo creo que esto también se los mostré la semana pasada, al interés, ¿verdad? Que es 1.04, lo elevamos al exponente negativo del periodo que corresponde. Por ejemplo, aquí sería 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Entonces, poco a poco, es como se va prácticamente aumentando la tasa equivalente. Y eso lo que va haciendo es ayudándonos a calcular la cuota que en su momento se va a pagar, ¿verdad? Porque aquí estamos trayendo del valor futuro al valor presente. Entonces, la primera cuota serían 37,586, que esa prácticamente es la que se va directamente a capital. Luego la quinta cuota, mejor dicho, esta es la sexta cuota. La quinta cuota, 37,586 por la tasa equivalente, 0.79 nos da 29,616. Luego, la siguiente cuota, que sería esta 4, lo multiplicamos por esta tasa equivalente y nos da 31. Igual 3, la tercera cuota también lo mismo, multiplicado por esto, perdón, y nos da 32,000. Y por último, la primera cuota, que sería multiplicada por 0.95, y ese punto 0.95 por 37,582 nos da 35,836.92. Y entonces es así como nosotros determinamos el valor de las amortizaciones, una por una, y de las 6 cuotas, el valor presente de las 6 amortizaciones. Y entonces con eso ya obtenemos el valor actual, que es el valor principal, es el valor que nos va a servir como base para hacer nuestra tabla de amortización. Entonces, hasta donde vamos aquí,
¿Alguien que tenga dudas? Por mi parte, de momento no, Lick. Gracias. Ok, Hasta en el examen, Lick. en el examen. No, pero no se preocupen que esta es solamente un repaso porque ya a partir de ya a partir de hoy les voy a dejar una tarea parecida de esta para que ustedes lo pongan en práctica. Porque realmente esto complicado no es la tarea, sino lo que es, si es laboriosa, ¿verdad? O sea, quiere que uno se dedique un tiempecito a poderla resolver 1 o 2 horas, ¿verdad? Ahí, despacio, paso a paso, resolviendo. Laboriosa es únicamente. Bueno, ahorita continúo. Muy bien, entonces, ya habiendo encontrado el valor actual, que es este, ¿verdad? Este valor actual nos va a servir de base para hacer nuestra tabla de amortización, que vamos a ver a continuación. Vean, este valor actual nos va a servir de base para hacer nuestra amortización. Ya con este saldo base, entonces ya vamos a hacer nuestra tabla de amortización, que esta ya es más común porque es como cualquier tabla de amortización de préstamo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos en la primera columna periodos, la segunda pago de renta, la tercera amortización a capital y la siguiente a intereses y luego por último la de saldo. Ahora bien, entonces acá lo que hacemos es que el pago de renta es constante. Si se dan cuenta, es constante, constante, constante. O sea, es la renta que nosotros tenemos destinada. Lo que va a variar es lo que es la amortización al capital y los intereses. Eso es lo que va a variar. Entonces, por esa razón, yo les pregunto a ustedes. ¿Por qué en el periodo número 1, o sea, en el primer semestre, no se va todo a capital y no se paga nada de intereses? Quisiera que ustedes me indiquen por qué eso sucede acá. Porque es el capital que va iniciando. Sí, por ahí más o menos. Eso ya lo había dicho la semana pasada. Sí, yo creo que conforme a lo que hablamos la semana pasada era como el pago es anticipado, aún no genera ningún tipo de interés porque se está pagando antes. Todavía no es una cuota vencida. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿estamos ahí? Muy bien.
Totalmente cierto. Entonces, por esa razón, la primera amortización solamente se va a capital y no lleva nada de interés. Ya para la segunda, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para la segunda? Para la segunda lo que hacemos es que agarramos el saldo. Se va a poner otro color acá. Agarramos el saldo y eso lo multiplicamos por la tasa de interés, que es 4.88%. Y nos da 7.968.79. Esto se lo restamos al pago de la renta. Y entonces ya nos da el valor del capital, de la amortización de capital. Esa amortización a capital se la restamos a los 163,000 y nos da el nuevo saldo que es 133,000. Vuelve otra vez la misma historia. Estos 133,000 se multiplican por 4.88% y nos da 6.523. Esos 6.523 de intereses se los restamos a la cuota. Y entonces nos da a la amortización a capital. Esa amortización a capital se la restamos al saldo y nos da la nueva, el nuevo saldo. Ya con este nuevo saldo, lo multiplicamos por 4.88%, nos da 5.007. Lo volvemos a restar esos intereses al pago de la renta y ya nos da amortización a capital. Esta amortización a capital se la restamos al saldo y ya nos da el nuevo saldo. Este nuevo saldo y así sucesivamente. Por ejemplo, acá lo multiplicamos, nos da este interés. Este interés se lo restamos al pago de la renta. Este pago de la renta, lo restamos y nos da la amortización a capital. Esto se lo restamos a 70,000 y nos da 35,000. De estos 35,000, lo multiplicamos por la tasa de interés. Nos da 1.749. Estos 1.749 se los restamos a 37.586 y esto nos da 35.836. Eso se lo restamos a esto y como es el mismo valor del saldo, nos tenemos saldo cero. Y de esa manera resolvemos la tabla de amortización. No sé si estamos claros ahí. ¿Estamos claros? Avanzamos a la siguiente repaso de explicación. Estamos claros, Olic. Estamos claros, Olic. Gracias. No, Olic. Gracias. Bueno. Bien, entonces, ya tenemos la explicación de esto. Entonces, ahora nos vamos ya solo al repaso de la jornalización. Recuerden, la primera partida es lo que le decía yo al compañero que explicó lo de su casa. Y esta misma partida contable es la que nosotros hacemos a la hora de adquirir nuestra casa, ¿verdad? Registramos bienes bajo arrendamiento financiero, colocamos, por ejemplo, casa, ¿verdad? Casa propia en el activo por el valor total. Entonces se supone que nosotros si compramos una casa ya tenemos 200,000, ya tenemos 300,000 en nuestro activo. Pero a la vez, en nuestro pasivo tenemos ese préstamo, que sería, entonces por eso inflamos nuestro activo e inflamos nuestro pasivo. Con el valor de contado que es 200,000.
En ese mismo día, ¿verdad? Que se cierra el negocio, se hace la primera cuota, porque recuerden que en este caso es anticipado el pago. Por eso es de que se hace la cuota el primer día. Bueno. Entonces tenemos pasivo por arrendamiento financiero, registramos el primer abono, ¿verdad? Y que se va directamente, si se dan cuenta acá, si se dan cuenta, aquí bienes bajo arrendamiento financiero y tenemos pasivo por arrendamiento financiero. Este pasivo se empieza a disminuir aquí con estos abonos que se hacen en el debe. Aquí está el haber, ¿verdad? Y aquí está el debe. Entonces, a la hora de pasar el pasivo por arrendamiento financiero al debe, lógicamente lo que hace es restar. Y va a restar por 37,586. ¿Y por qué por 37,586? Porque es el primer abono. Y como no hay intereses, entonces por eso es que se va de una vez totalmente al capital 37,586. Ahorita lo vamos a ver. Si aquí está bien, 37,586. Eso se va directamente a reducir nuestro pasivo. ¿Por qué? Porque se va de una vez a capital. Y entonces se registra por aparte, se registran los gastos, se registran mantenimiento de la maquinaria y por supuesto el IVA por cobrar, que esto sí queda a nuestro favor. Recuerden que cuando nosotros adquirimos un bien o pagamos por un servicio, pues el IVA que se genera en esa transacción, como es una compra, queda a nuestro favor. Bueno, entonces ya tenemos acá, quedando a nuestro favor, 5,110.33, el IVA por cobrar. Y la cuota va a ser de 47,696.41. Con este mismo monto deben de cuadrar todos los abonos que se hagan a todos los programas que se hagan, todas las abonos, las cuotas que se hagan semestralmente. Es decir, cada semestre va a ir esta partida contable. Cada semestre va a ir esta partida contable, solo que en el caso de las que se dan ya posteriormente ya va a llevar interés, ¿verdad? Intereses. Ya va a llegar el registro de intereses y las partidas contables que van a final de periodo, es decir, a final de año, tienen que registrar la depreciación de la maquinaria. Bueno, entonces tenemos acá el pago de la primera cuota. 6 meses después, estamos en enero, nos vamos a 6 meses después, se provisiona la primera cuota de intereses. ¿Por qué? Porque ya pasaron 6 meses, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que pagar. Entonces es por eso que ya para la partida de pago ya bajó el capital y ese capital es complementado por los intereses, pero la cuota siempre va a ser la misma. Los seguros y el mantenimiento siempre van a ser lo mismo, al igual que el IVA por cobrar. Ahí no cambia. Bueno, ya nos fuimos de junio y nos vamos ahora hasta diciembre. En diciembre se provisionan nuevamente los intereses del semestre que recién está venciendo. Y se provisiona también de una vez las depreciaciones que está sufriendo la máquina, que en este caso serían 66,950.45. Y ahora nos preguntamos de dónde salió esto. Salió de dividir el monto, aquí que son 200,000. O sea, lo vamos a poner ahí a la par para que ustedes lo vean. El monto de contado, que sería ¿verdad? 200,000 dividido 3. Y nos da 66,950. ¿Y por qué dividido 3? Porque dice que la depreciación se va a calcular de acuerdo a la vida útil por el método de línea recta. Eso significa que
cada periodo se le va a ir quitando un porcentaje establecido de acuerdo a la vida útil. Entonces, la vida útil para esto son 3 años, entonces cada año se le va a provisionar 66.950.45 como depreciación. Bueno, una vez resuelto esto, entonces registrada la depreciación, hacemos el pago de la cuota. Y en ese pago ya va, como les digo, va el abono a capital y van los intereses por pagar. Ahí estamos. Y todo cargado a caja de bancos que se encarga de pagar las cuotas completas. Y luego tenemos, llegamos al 30, esto es el número, ya el 30 de junio, otra vez provisionar intereses y realizar el pago. Provisionar intereses y realizar el pago. Que es igual por 47.696.41. Luego, nos pasamos de junio, nos pasamos a diciembre. Y en diciembre tenemos que siempre provisionar los intereses, provisionar las depreciaciones y luego realizar el pago. ¿Sí? Realizamos el pago con el capital que aquí ya nuevamente empezó a subir y el interés ya es menos. Y el IVA por cobrar y los seguros y el mantenimiento siempre permanecen constantes, pero la cuota sigue igual, porque como les digo, esto es como una casa. Nosotros realizamos nosotros vamos cuando se hace un arrendamiento, un contrato de arrendamiento, nos dicen, bueno, esta va a ser la cuota, esto es como una casa, la compra de una casa, nos dicen a nosotros, bueno, aquí está su cuota, son 5,000 quetzales. Y usted va a pagar 5,000 quetzales al banco mensualmente. Pero dentro de ese dinero que usted paga, pues lógicamente que el arrendador saca lo que corresponde a seguros y lo que corresponde a mantenimiento y todo lo demás y lo usa para esos efectos, o debería usarlo para esos efectos. Entonces la cuota no va a variar. El 30 de junio, 6 meses después, volvemos a provisionar los intereses, volvemos a hacer el pago. Y el 31 de diciembre del 2009, como ya se realizaron las 6 pagos de cuotas, entonces ya solamente registramos la última depreciación, que es por 66.950. La última depreciación, y con eso prácticamente terminamos la contabilización del arrendamiento financiero. Ya solo lo único que va a se necesita realizar es la última partida, la partida de cierre, que es lo que va a hacer es ordenar las partidas de orden, es decir, liquidarlas y dejar abiertas únicamente las que crecieron durante este periodo contable que se está estudiando. Por ejemplo, para la maquinaria se coloca 209,000, se coloca en el debe, maquinaria por 209,000, que los 209,000 es la sumatoria de los 200,000, a ver, 200,000 más los 8,400, que es lo que vale la maquinaria para que sea tomada en cuenta totalmente por la empresa. Bueno. Luego tenemos las depreciaciones acumuladas, bienes en arrendamiento. ¿Sí? Las depreciaciones acumuladas, bienes en arrendamiento. Lo que hacemos es que todas las depreciaciones acumuladas que estábamos colocando acá en el haber van a ser trasladadas a el debe. ¿Ve? Y con esas se van a sumar las 3 y entonces van a quedar eliminadas. Todo esto va a quedar eliminado. Bueno, luego se va a pasar los bienes bajo el arrendamiento financiero que al inicio de la contabilidad estaban en el debe y ahora con este asiento
en el haber, esto significa que va prácticamente a desaparecer, ¿sí? Y, por supuesto, después a la maquinaria esta, ¿verdad? Que es un valor de 209,000, se le va a quitar los 200,000. Significa que ya al final del periodo, ya maquinaria va a quedar únicamente con va a quedar maquinaria, va a quedar con, después de hacer el libro mayor y sacar balance de saldo, ya solo va a quedar con 8,400. Y con esto, prácticamente, finalizamos el arrendamiento financiero, ya queda debidamente registrado, contabilizado y incorporado a nuestros bienes. Porque ¿cómo lo incorporamos? Lo incorporamos por medio de esta cuenta, aunque sea, como habíamos hablado, ¿verdad? Queda valiendo como 8,400, pero igual va a ser un activo que pertenece a la empresa, porque si de repente está en buenas condiciones, puede ser que se revalúe. Pero eso es lo que puede darse. Entonces, con esto estaríamos finalizando ya el repaso final de este tema. No sé si aún persisten algunas dudas, pues para que las podamos resolver. No, Lick. ¿Qué dice el público? Pues mientras nos da la explicación, creo que no hay dudas, Lick. Eso, el asunto va a ser a la hora de hacer. Pero ya con esta explicación y la grabación, yo pienso que vamos a poder resolver con facilidad cualquier ejercicio. Claro, Lick. Bueno, entonces, cerramos definitivamente este tema y, por supuesto, ya esa información la van a tener ustedes disponible en la plataforma completa. Y entonces luego ya entramos nos pasamos a otro tema, igual que es importante también manejar por todo administrador financiero, y se trata del presupuesto de capital. No sé si ustedes han escuchado algo relacionado al presupuesto de capital. ¿A qué creen ustedes que se refiere esto? Pienso, Lick, que va enfocado a lo que se tiene presupuestado, planificado hacer con el monto destinado en capital. Sí, por ahí vamos. El famoso capital, sin el cual es muy difícil empujar las empresas. Bueno, el capital el presupuesto de capital es un procedimiento que nos permite proyectar, ¿sí? En cuánto tiempo es que se va a recuperar el dinero que nosotros vamos a invertir. Es decir, tanto si es dinero obtenido por recursos propios o si es dinero proveniente de financiamiento, como hemos estado viendo en las últimas clases, ¿sí? Puede ser que sea dinero proveniente de
de financiamiento, entonces también la empresa necesita saber en cuánto tiempo se va a recuperar ese dinero. Y si es congruente también con la meta principal de la empresa, que es la maximización de la riqueza o el aumento de las ganancias. Entonces, en cuanto al presupuesto de capital, existen dos tipos de presupuestos de capital. Está la inversión de capital y la inversión operativa. ¿Sí? La inversión de capital y la inversión operativa. Y las diferencias puntuales entre ambas es el plazo. Es decir, en el caso de la inversión de capital, son inversiones que se hacen a largo plazo, ¿sí? Son inversiones de las cuales nosotros sabemos que la recuperación no va a ser de un día para otro, no va a ser de un año para otro, sino que van a ser varios años los que van a tener que pasar antes de recuperar totalmente el capital. Es decir, si invertimos 50,000, esos 50,000, cuando se hace una inversión fuerte de capital, no se va a recuperar en un año, ¿verdad? Sino que va a irse recuperando paulatinamente. En el caso de también está de la inversión operativa. Y este tipo de inversión, como su mismo nombre lo dice, es para verificar las operaciones de la empresa, para poder financiar las operaciones de la empresa. Pero esta inversión operativa sí es una inversión a corto plazo. Definitivamente es una inversión a corto plazo, significa que lo que se invierta en cuestiones operativas tendría que recuperarse a más tardar dentro del proceso de un año. Pero para estos temas, para este efecto, lo que a nosotros nos interesa conocer es la inversión de capital. Entonces, por eso aquí está el proceso de elaboración del presupuesto de capital, para que ustedes lo vean en su pantalla. El proceso para la elaboración del presupuesto de capital tiene 5 pasos, ¿verdad? 5 pasos importantes, que son, primero, la elaboración de propuestas, es decir, qué tipo de propuestas se tiene planificado para el periodo siguiente, para el año que se necesita hacer el estudio. Luego está la revisión y el análisis de esas propuestas. A partir de esas propuestas, entonces ya se toman las decisiones, ¿sí? Ya en el punto número 3 ya se toman las decisiones. Luego ya se implementa, ¿verdad? Se implementa el proyecto y pues los siguientes pasos serían el poder verificar si se obtienen los resultados que nosotros buscamos, si es en cuanto a ganancias, ¿verdad? Las empresas lo que buscan son ganancias. Y entonces estos serían los 5 pasos de la elaboración del presupuesto de capital. Entonces, para este tipo de presupuestos, sí, existen técnicas que permiten la elaboración de los presupuestos de capital. Y las principales técnicas están relacionadas al análisis por el tiempo de recuperación de la inversión, por el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento llamada TIR. Como les digo, estas son las principales formas para realizar el presupuesto de capital. Y por supuesto, de acuerdo a lo que dice acá, ¿verdad? Dice que vamos a leer que este punto es bien importante. Dice, cada año las empresas grandes evalúan docenas, quizás cientos de ideas para realizar nuevas inversiones.
para asegurarse de que los proyectos de inversión seleccionados tienen la mejor oportunidad de incrementar el valor de la empresa, los gerentes financieros necesitan herramientas que les ayuden a evaluar las ventajas de los proyectos individuales y a clasificar las inversiones en competencia. Existen varias técnicas para realizar tales análisis. Los métodos preferidos integran procedimientos de valor en el tiempo, aspectos de riesgo y rendimiento, y conceptos de evaluación para seleccionar los desembolsos de capital que sean congruentes con la meta de la empresa, que es la maximización de la riqueza de los dueños. Este capítulo se centra en el uso de esas técnicas. Bueno, entonces vamos a pasar a la práctica. ¿Sí? Vamos a pasar a la práctica y quiero que ustedes presten atención a este tipo de ejemplo de un presupuesto de capital con base al tiempo de recuperación de la inversión. ¿Sí? Este es un tipo de capital que está desarrollado desde el punto de vista del tiempo en que se va a recuperar la inversión, que eso es lo que interesa principalmente a los dueños o a los accionistas de una empresa. Les interesa saber cuánto tiempo va a tardar para recuperar el dinero invertido. ¿Sí? Para recuperar el dinero invertido. Entonces, como les decía, habían dos formas, ¿verdad? El presupuesto de capital como tal y el de operativo, inversión operativa, pero para efectos de este tema, nosotros nos vamos a centrar en el presupuesto de capital, que ese se habla que es a largo plazo. Bueno. Entonces, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo que los anteriores están un poquito largos, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes vean cada uno de los pasos, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Bueno, veamos pues. Dice, ejemplo, el problema concierne a Brennet Company, una empresa mediana fabricante de metal que actualmente está considerando dos proyectos, ¿sí? O sea, esta empresa está considerando para el año 2021 dos proyectos. El proyecto A requiere una inversión inicial de 42,000 quetzales, ¿sí? Y el proyecto B requiere una inversión inicial de 45,000 quetzales, dólares. Entonces, el primero requiere una inversión de 42,000 y el segundo una inversión inicial de 45,000. La tabla 10.1 presenta los flujos de efectivos relevantes planeados para los dos proyectos y entonces veamos. Bueno. Entonces aquí están los proyectos de esta empresa, ¿verdad? Que se tienen planeados dos proyectos. El proyecto A y el proyecto B. El proyecto A, vemos que la inversión inicial va a ser de 42,000 y el proyecto B 45,000. Para el caso del proyecto A, el primer año se van a recibir derivado de esta inversión 14,000, el segundo año 14,000, el tercer año 14,000, el cuarto año 14,000 y el quinto año 14,000. ¿Sí? Son 5 años en los que va a recibir 14,000, 14,000, 14,000 y la inversión inicial va a ser de 42,000. En cuanto al proyecto B,
que la inversión inicial son de 45,000, dice que van a recibir el primer año 28,000, el segundo año 12,000, el tercer año, cuarto y quinto año van a ser 10,000 cada uno respectivamente. Entonces, estos son los dos proyectos que tiene previsto la empresa Brenner Company. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar, cuál de los dos es más factible para la empresa. Es decir, cuál de los dos o cuál de los dos conviene más. Y eso lo vamos a determinar con base al tiempo de recuperación de la inversión. Es decir, el proyecto que tenga el menor tiempo de inversión, de recuperación de la inversión, es el proyecto, es el que se va a llevar, es el que verdaderamente se va a ejecutar para estos efectos. Bueno, entonces dice, ambos proyectos implican un desembolso inicial de efectivo, seguido por entradas de efectivo anuales, un patrón bastante común en las inversiones nuevas. Comenzaremos por examinar las tres técnicas más utilizadas para el presupuesto, que en este caso, la que estamos viendo es el tiempo de recuperación de la inversión. Entonces, ahora vamos a analizar el periodo de recuperación de la inversión, que eso es bien importante. Dice que los periodos de recuperación se usan comúnmente para evaluar las inversiones propuestas. Los periodos de recuperación se usan comúnmente para evaluar las inversiones propuestas. El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que una compañía recupere su inversión inicial en un proyecto, calculando a partir de las entradas de efectivo. En el caso de una anualidad como el proyecto A de Bennett Company, el que acabamos de ver, el periodo de recuperación de la inversión se calcula dividiendo la inversión inicial entre la entrada de efectivo anual, ¿verdad? La inversión inicial entre la entrada de efectivo anual. ¿Y cómo lo vamos a hacer acá? Bueno. Desde acá, permítanme, voy a unos cálculos. Bueno, para el proyecto A, entonces, tenemos 42,000. Entonces, lo que hacemos acá es que dividimos. Se va a cambiar el color. Para el proyecto A, los 42,000 lo dividimos dentro de 14,000. Esos 42,000 lo dividimos en 14,000 y nos va a dar como resultado igual 3. 3 años. Muy bien. Significa que para el proyecto A, el periodo de recuperación va a ser de 3 años.
El periodo de recuperación para el proyecto A va a ser de 3 años. Bueno, ahora vamos a ver el caso del proyecto B, que siendo el proyecto B es un ingreso mixto, es decir, se tiene proyectado un ingreso mixto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es sumar, ¿verdad? Por ejemplo, dice, sería 28,000 más 12,000 más 10,000, y entonces vamos a ir viendo un mes. ¿Por qué? 28,000 más 12,000 serían 40,000. Pero como ya en este caso la inversión inicial sería de 45,000, entonces 28,000 más 12,000 serían 40,000. Entonces ya no necesitaríamos los 10,000, sino ya solamente 5,000. 5,000 del tercer año. Esto significa igual 45,000. Lo que significa que el periodo de recuperación, ahorita lo vamos a cambiar, sería de 28,000 primer año, 1, 12,000 segundo año, 2. Y del tercer año ya no usaría el año completo, sino solamente la mitad, que sería 5,000. Entonces serían 2 años, 2.5 años, que es el periodo de recuperación. Entonces, estos son los datos que obtuvimos acá. Veamos qué nos dice el análisis. Dice, los periodos de recuperación se usan comúnmente para evaluar las inversiones propuestas. El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que una compañía recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. En el caso de una anualidad como el proyecto A de Bennett Company, el periodo de recuperación de la inversión se calcula dividiendo la inversión inicial entre la entrada de efectivo anual. Para un flujo mixto de entradas de efectivo, como sucede en el proyecto B, las entradas de efectivo anuales deben sumarse hasta recuperar la inversión inicial, aunque de uso muy difundido, el periodo de recuperación se considera por lo general como una técnica rudimentaria. Vamos a ver ahorita. Vamos a mover esto de acá. Porque no considera explícitamente el valor del dinero en el tiempo. Pero el periodo de recuperación es importante, ¿verdad? Cuando el periodo de recuperación de la inversión se usa para tomar decisiones de aceptación o rechazo, se aplican los siguientes criterios. Si el criterio de recuperación de la inversión es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se acepta el proyecto. Si el periodo de recuperación de la inversión es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se rechaza el proyecto.
La administración determina el periodo de recuperación máximo aceptable de la inversión. Este valor se establece subjetivamente con base a los diversos factores, incluyendo el tipo de proyecto, expansión, reemplazo, renovación u otro, el riesgo percibido en el proyecto y la relación percibida entre el periodo de recuperación y valor de las acciones. Y se trata de un valor que considera la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí ya está un poco más explicado el cálculo, ¿verdad? El periodo de recuperación de la inversión del proyecto A es de 3 años, ¿verdad? Y del proyecto B es de, sería de, vamos a ver, de 2 años y medio, de 2.5 años, como ya lo hice el cálculo, ¿verdad? Si el periodo de recuperación máximo aceptable de Bennett fuera de 2.75 años, el proyecto rechazaría y el proyecto se acercaría al el máximo aceptable. Bueno, miren, toda esta teoría es importante y la van a ustedes a leer despacio, ¿verdad? Pero acá se los voy a explicar un poco más. Y creo que alguien que tiene abierto ahí el micrófono. Bueno. Entonces vean pues, aquí el periodo, por ejemplo, de recuperación de la inversión del proyecto A es de 3 años. Y el del proyecto B es de 2.5 años. Entonces, si nosotros lo que buscamos es la maximización, ¿sí? La maximización si lo que buscamos es la maximización, entonces el proyecto que tiene el periodo de recuperación mínimo o máximo aceptable, mejor dicho, es el proyecto B, porque recupera el capital en menor tiempo que el otro proyecto. Sí, entonces, para este análisis, ¿verdad? El proyecto B sería el que se debería recomendar a la administración. ¿Y por qué? Porque es el que le genera más rendimientos y le permite recuperar el capital a la empresa en menor tiempo que el otro proyecto, ¿verdad? Entonces acá vamos a colocar respuesta. Se recomienda implementar el proyecto B. Muy bien, entonces se recomienda implementar el proyecto B. Y básicamente de eso se trata, ¿verdad? Y todas las explicaciones ustedes van a leer en las diapositivas se resumen en esto, ¿sí? Que se hace primero una comparativa, ¿verdad? Primero los proyectos que nos ponen a análisis. Luego se verifica las entradas de efectivo que se va a tener en cada una de ellas, ¿verdad? Como es este caso, ¿verdad? ¿Cuánto se va a tener? Bueno, a partir de esos flujos de efectivo, entonces lo que se hace acá es que como estos son constantes, o sea, es el mismo tipo de dinero el que va ingresando la misma cantidad, es más fácil, dividimos 42,000 dentro de 14,000 y determinamos que en 3 años
se va a recuperar los 42,000. Pero en el caso del proyecto B, que son 45,000, pero como es un ingreso mixto, es un flujo mixto, porque hay diferentes cantidades, entonces lo que vamos a hacer es ir sumando. Sumamos 28,000, sumamos 12,000 y sumamos 5,000. Y con esto ya nos da la recuperación de 45,000. Es decir, llegando a los 2.5 años, definitivamente es el proyecto B el que va a hacer una recuperación de en menor tiempo del capital. Entonces, por lo tanto, el proyecto más factible es el proyecto B. Entonces, jóvenes, esa es básicamente la explicación del presupuesto de capital con base en la técnica del tiempo de recuperación de la inversión. No sé si hay alguna duda, comentario, sugerencia sobre este cálculo. No, Lick. Muy bien, ¿qué dicen los demás? Estamos bien, gracias. Estamos bien, Lick. Gracias. Es una manera un tanto sencilla, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dejar una tarea parecida a esa para que ustedes vean esta repetición y apliquen este mismo método para poder resolver cuál es el proyecto más factible de presupuesto de capital que le conviene a la empresa. Entonces, en esto consiste esta pequeña explicación. Ya ustedes van a tratar de resolverlo, ¿verdad? El otro que también está igual de fácil. Está igual de fácil para que lo puedan resolver. Y con eso vamos a concluir la clase de hoy. La verdad que este curso es también muy práctico, entonces por esa razón varias de las de estas explicaciones tendrán que ser repasadas y tendrán que ser puestas en práctica por medio de unos ejercicios que les vamos a dejar. Entonces sería todo por hoy, estimados jóvenes. Que tengan un buen día y nos conectamos la siguiente semana. Primero Dios. Igualmente, Lick, muchas gracias. Gracias, Lick, compañeros. Buen día. Eso, adiós. Adiós, niño.